Argentina tiene hipótesis de conflicto y el Reino Unido de Gran Bretaña vuelve a amenazar el Atlántico Sur. ¿Qué pasó con Boris Johnson? ¿Por qué de repente se le da por aumentar la conflictividad en el Atlántico Sur? ¿Siente que la Argentina es una amenaza realmente? ¿O es que nuevamente somos el escenario de un conflicto geopolítico de gran escala? No te muevas, ahora vengo y te lo cuento. Bueno, acá estamos una vez más haciendo análisis político desde el interés nacional. Esto es Nueva Argentina. Vamos a seguir el hilo de lo que es la principal hipótesis de conflicto de la Argentina históricamente, que es el tema Malvinas. Hipótesis de conflicto que no es admitida por la casta política conformada por quienes han intervenido la Argentina hace 40 años por lo menos. Este va a ser un podcast más bien extenso, intensivo, pero que requiere un análisis profundo y sobre todo ver distintas aristas de lo que está pasando en el mundo. Vamos rápidamente con una nota de Derecha Diario que dice: para calmar las tensiones con el ala conservadora del gobierno, Boris Johnson anunció un histórico aumento del gasto militar. Dice: el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio a conocer el nuevo plan de desarrollo militar y tecnológico para fortalecer la seguridad nacional británica, con un gasto en defensa sin precedentes desde el fin de la Guerra Fría. Dice Boris Johnson que el objetivo es reforzar la influencia global y ser pioneros en nuevas tecnologías militares. Con este programa, dice la nota, el Reino Unido retoma su rol como el principal inversor en materia de seguridad y defensa de toda Europa, y segundo en toda la OTAN, solo detrás de Estados Unidos, puesto que anteriormente ostentaba Francia. En el programa se incluye el ambicioso presupuesto que será de 22.000 millones de dólares que serán invertidos en los próximos 4 años. Bueno, en otro aniversario de lo que fue la gran y gloriosa gesta de Malvinas para los argentinos, nos enteramos que Boris Johnson piensa redoblar la apuesta y aumentar el arsenal nuclear, sobre todo en las Islas Malvinas, aludiendo él la supuesta amenaza que la Argentina implica para el Reino Unido. Esto nos lleva a una pregunta inmediata. Con el estado deplorable en el cual nuestra casta política dejó las Fuerzas Armadas, con un Ministerio de Defensa que, honestamente, produce muchos más esfuerzos intelectuales que un verdadero planeamiento estratégico, y con un presupuesto de defensa que, en general, significan las migajas de lo que queda del resto del presupuesto nacional, que obviamente va destinado a la campaña política. En este sentido, ¿en qué medida podemos hoy ser una amenaza? Más aún teniendo en cuenta la ininterrumpida política de buen vecino que tuvo nuestra dirigencia política a lo largo de todas estas décadas, que contó con el beneplácito de los distintos gobiernos y partidos y hasta supuestamente ideologías distintas. El problema de tener en Argentina interventores que se hacen llamar presidentes, ministros o secretarios o cancilleres incluso, es que nunca se va a poder esperar que realmente se dé una política soberana por parte de ellos. Pero inclusive, aún suponiendo buenas intenciones, el realismo político y la política internacional nos muestra que esto no basta. Veamos otra nota de Derecha Diario que dice: la hipocresía del gobierno británico llama socio clave a Argentina, pero redobla sus defensas en las Islas Malvinas. Bueno, acá vamos a disentir cordialmente y amistosamente con la Derecha Diario. No es una hipocresía, así funciona la política, guste o no guste, lamentablemente, pero bueno, la política internacional es así. No te basa en cuestiones morales, ni emocionales, ni en cuestiones de lo que a mí me parece lindo, bueno o bello, sino en tener poder o no tener poder. Ya vamos a ir profundizando esto en este podcast. La nota dice: a pesar de que el gobierno argentino permanece callado respecto a la causa Malvinas, las autoridades del Reino Unido anunciaron refuerzos en la seguridad del Atlántico Sur. Boris Johnson busca profundizar su apoyo de los sectores más conservadores en su país. Dice: sin embargo, y en un acto prácticamente contradictorio, el gobierno británico consideró a la Argentina un aliado clave para el país, en una lista en la que también se incluyó Brasil, México, Chile y Colombia. Y advirtió Boris Johnson: nuestras Fuerzas Armadas también mantendrán una fuerte presencia permanente en las Islas Malvinas. En respuesta, el poco respetado Daniel Filmus, quien se desempeña como el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la nación argentina, criticó al mandatario británico Boris Johnson y pidió al gobierno del país europeo
que escuche a la comunidad internacional y a la ONU para reabrir el diálogo entre los países y poner fin al colonialismo. Yo le pregunto a Filmus, ¿qué clase de estúpido piensa que pidiéndole ayuda a la ONU o pidiendo una retractación al presidente o al primer ministro de un país se va a lograr que una política internacional, sobre todo de la magnitud que tiene el Atlántico Sur, cambie, que responde a intereses geopolíticos? ¿O acaso Filmus piensa que la OTAN es una ONG o una fundación sin fines de lucro? Digo, ¿cómo mantienen Estados Unidos y el Reino Unido su presencia en el Atlántico? ¿Qué hace? ¿Imprime panfletos? ¿Imprime folletos? ¿Hace resoluciones? ¿Crea discursos grandilocuentes? No, señor, emplea presencia soberana, políticas concretas, no pidiéndole a la ONU, estúpido. La política es principalmente relaciones de poder, y lo vamos a decir hasta el hartazgo. Hay que ver las cosas como son. Si el Reino Unido tiene posiciones en Malvinas con miras a la Antártida y a mantener esas posiciones, sobre todo, ha podido arreglárselas para que esas posiciones sean sostenibles en el tiempo y hasta viables, ¿qué incentivo van a tener de cambiarlo? Hacete esta pregunta, argentino, ¿por qué lo harían? ¿Por alguna cuestión supuesta de moralidad? Bueno, lamento decirlo, pero la política, en todo sentido, pero sobre todo la política internacional, se maneja en términos de poder. Lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Repasemos un hecho que hace mucho tiempo ya venimos denunciando desde este espacio, que es la pesca ilegal. Los kelpers, digamos que tienen una política de emitir licencias ilegales, las cuales son empleadas por aquellos países que pescan ilegalmente en el mar argentino. La renta que generan per cápita les permite casi ser una mini potencia y vivir prácticamente sin tener que producir ellos mismos. Con una isla autosustentada, siendo parte de la ocupación del Reino Unido, ¿qué incentivo tienen para irse? Todo lo contrario, no tienen ninguno, no se van a ir nunca, por más discurso grandilocuente, por más que Filmus diga una estupidez de que va a pedir retractación al gobierno británico, que va a pedir ayuda a la ONU, esos son estupideces. La política se basa en hechos concretos. ¿Hay incentivos o no hay incentivos para que el otro se comporte de una manera distinta? Ahora bien, vamos a ver los matices de esto porque es una política que ya empieza a encontrar sus bemoles. Digamos que es una política que ha beneficiado en millones de toneladas a la pesca de muchos países. Uno de ellos es precisamente China, con quien ahora empiezan a tener conflicto. La realidad es que China hace tiempo que viene redoblando sus esfuerzos para mantener una política naval mucho más agresiva, ya que por sus conflictos regionales, tengamos por ejemplo el caso de la India, es una carrera que honestamente no la va ganando, pero obviamente va redoblando sus esfuerzos para poder equilibrar la balanza. Mucho menos lo pudo hacer con la política de Trump de contención, no solo la alianza que hizo con India, sino también creando el famoso muro azul alrededor del mar Chino. Pero ahora, por supuesto, esa política ya no existe, porque asumió un títere de globalismo que se olvida de las palabras. La posibilidad de que China avance es una realidad, y aunque no sea en el inmediato, corto plazo, lo van a ir haciendo. Inglaterra no puede dejar de ver esto. El Reino Unido no deja de tener en cuenta como elite de conducción que ya no tiene la presencia que tenía hace por lo menos 2 siglos atrás. Y también vio en este último tiempo tambalear la reputación de su corona entre los medios de comunicación internacionales, a los cuales tanto trataron de evadir en tiempos anteriores. Pero a pesar de que la corona británica ya no es lo que era antes, nunca dejaron de pensar en el largo plazo. Y ningún imperio en decadencia se deja a sí mismo morir sin al menos intentar reconstruirse. Miremos, por ejemplo, el caso de Australia, que es uno de los países órbita del Commonwealth británico. Una nota de Infodefensa dice: Australia incrementará su gasto militar un 28% en 5 años. La amenaza de China en la región del Indo-Pacífico está impulsando las estimaciones de gasto militar australiana. Si se cumple el pronóstico, el país incrementará su presupuesto militar en casi un 28% entre 2020 y 2025, al pasar de 30.900 millones de dólares en el primer ejercicio a alcanzar esa misma cantidad en el último. Este pronóstico lo elaboró la analista de mercados británica Global Data
mediante un informe sobre el mercado de defensa australiano. Dice también que las autoridades del país anunciaron en el pasado verano un paquete de estímulo de 679,4 millones de dólares para apoyar a la industria de defensa nacional y aliviar los efectos del desempleo en el contexto de la recesión mundial por la pandemia. La nota dice también que Australia invertirá en programas militares en los ámbitos marítimo, aéreo y terrestre, con la compra de submarinos patrulleros de alta mar, vehículos aéreos no tripulados, blindados de reconocimiento y un nuevo modelo de vehículo de combate de infantería que va a reemplazar a los actuales blindados que tienen. Bueno, en paralelo a esta cuestión del presupuesto militar para la defensa, veamos una nota de BBC internacional sobre el análisis político de esta cuestión de Australia. Dice: la diplomacia de la deuda. Cómo China está expandiendo su influencia en el Pacífico Sur y desafía a Australia. China y Australia están enzarzadas en un pulso geopolítico en el Pacífico Sur que tiene implicaciones globales. Durante el último año, ambos países han ventilado públicamente sus diferencias, dejando a la vista el rápido deterioro de sus relaciones. Pero las tensiones empezaron a surgir mucho antes. En 2018, Australia comenzó a acusar a China de inmiscuirse en sus asuntos internos, tras lo cual aprobó una ley contra el espionaje y la interferencia foráneos. Además, prohibió que sus empresas de telecomunicaciones adquirieran equipos de tecnología de 5G de la compañía china Huawei, alegando motivo de seguridad nacional. Fíjense qué importante. A veces se habla simplemente de hacer negocios, se habla de supuestamente el libre mercado internacional. Muchachos, esto es seguridad internacional, o mejor dicho, en el caso de una disputa, seguridad nacional de cada respectivo país. Tras el inicio de la pandemia del coronavirus, el gobierno del primer ministro Scott Morrison abogó por una investigación internacional sobre el origen de la enfermedad, lo que fue interpretado en Pekín como un ataque en su contra. El diario Global Times, perteneciente al Partido Comunista de China, acusó a Morrison de aventurero y advirtió que el daño en las relaciones bilaterales podía ser irreparable por tratar de pedir que se investigue el origen de la pandemia. Una amenaza relevante al proceder del principal socio comercial de Australia. La disputa entre Australia y China por el origen del coronavirus, que amenaza con provocar un divorcio económico entre los dos países. Dice la nota que a partir de entonces Pekín comenzó a poner trabas al intercambio bilateral, imponiendo elevados aranceles a los productos como la cebada y el vino de Australia, dificultando las importaciones de carne de vacuno y prohibiendo la compra de madera y carbón australianos, entre otras medidas. Ahora tiene un apartado en la nota también de lo que es la guerra política, como la llama. Básicamente, lo que está sucediendo es que China está librando lo que se conoce como una guerra política contra Australia. Dice Malcolm Davis, analista senior en estrategia y capacidad de defensa del Instituto Australiano de Política y Estrategia en Canberra. Dice: Pekín ha escogido una serie de cuestiones para presionarnos, incluyendo su capacidad para usar el comercio y las inversiones financieras como una forma de coerción. También ha tenido una interferencia directa de China en nuestros asuntos internos políticos y económicos para tratar de controlar nuestra infraestructura crítica. Y mientras nosotros más rechazamos esto, ellos aumentan más la presión. Davis señala que Pekín comenzó a molestarse cuando Australia se negó a usar los productos de Huawei en su red de telecomunicaciones 5G. Eso le habría dado al gobierno chino control sobre nuestras redes de comunicaciones y a ellos les molestó que no nos doblegamos ante su voluntad. Ante este tipo de señalamientos, Huawei ha dicho que las autoridades chinas nunca le han pedido que ejecute labores de espionaje y que si eso llegara a ocurrir se negaría a cumplir de forma categórica. Sí, claramente, sí, me imagino. Bueno, siempre teniendo en cuenta la pertenencia a Australia, se puede entender fácilmente que la geopolítica de Australia es básicamente, pero de forma implícita, la geopolítica del Imperio Británico. A esto se le suma la prórroga del vencimiento del tema nuclear a los británicos, es decir, lo cual están obligados a establecer específicamente cuánto arsenal nuclear, cuánto material nuclear va a quedar constante. Eso lo tienen que informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Precisamente, a raíz de esto, vemos otra nota. Vamos a ir con una de Contrainfo que dice: Reino Unido aumentará su presencia militar en Malvinas y elevará el techo máximo de su arsenal de ojivas nucleares, de 180 a 260. Esta es una nota del 16 de marzo del 2021. Bueno, dice en la nota que esto supone un aumento del casi 45% según documentos filtrados por el sitio de Telegraph. Si sumamos también el avance chino en su presencia en mar y ríos, sobre todo también en ríos, podemos ver no solo un avance de ellos en el mar argentino mediante la pesca ilegal, sino también en el comercio dentro de nuestras vías internas navegables. Es decir, tenemos una potencia asentada
como principal poder económico a nivel de Estado-Nación, que piensa dominar los principales canales de toda esta región sudamericana, además de los mares argentinos, y contando también con la presencia de muchos otros buques que pertenecen a la Unión Europea, entidad a la cual Inglaterra o el Reino Unido de Gran Bretaña hace poco decidió irse. Pero la pregunta sería entonces, ¿qué puede hacer la Argentina siendo el escenario de un conflicto geopolítico entre gigantes? Bueno, la respuesta es tan simple como este planteo: defender el interés nacional. ¿Pero qué implica? Primero, recuperar la capacidad fundamental del Estado-Nación en sintetizar los intereses divergentes y contrapuestos y armonizarlos en un solo interés, que es el interés nacional. Generar un planeamiento político estratégico que reestructure el gasto del Estado, distinguiendo entre lo superfluo y lo realmente necesario, controlando todos los kioscos y todos aquellos agujeros negros en donde eternamente se va la plata de tus impuestos. Cortando con gastos inútiles se puede financiar de forma fácil la recuperación de la marina mercante, que implica un 40%, ya que en un 60% se mantiene con la misma actividad, es decir, con el fruto de la productividad de esa misma actividad, y no es un gasto suntuoso. Cortando con gastos inútiles se puede fácilmente financiar no solo la marina mercante, sino también la reconstrucción de la industria naval, con patrulleros multipropósito y buques que puedan controlar que dejen de saquear los recursos del mar argentino, y también controlar, ejercer presencia soberana sobre los canales navegables. Esto se logra también en paralelo con la derogación del Tratado de Madrid, el cual ya implica una posibilidad real de derogación al ser una de sus partes, la principal interesada, la que siempre lo incumplió a lo largo de toda la historia, es decir, el Reino Unido de Gran Bretaña. Lo único que se necesita es voluntad política y jurídica para hacerlo. Establecer alianzas de protección conjunta de recursos naturales y vías navegables entre los países vecinos, como una política conjunta. Uruguay, Brasil deben entender que la defensa conjunta de nuestros ríos y mares y sus recursos es la posibilidad real de comerciar en paz entre países soberanos. Aumentar los costos de ocupación es la única y real política que permite recuperar el poder para proyectarlo sobre Malvinas e inclusive sobre los territorios que conciernen a la Antártida, que pertenecen todavía realmente a los argentinos. Por supuesto que existen expertos que lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero esto solo significa que es una cuestión de simple interés nacional, de que si uno tiene voluntad política puede enterarse de estos temas y puede traer soluciones a los problemas reales, lo que nos lleva a la conclusión de que si nuestra casta política no toca nunca estos temas es porque no les interesa. Significa también que su decisión ha sido, por acción u omisión, defender el interés de los entregadores, el interés del Reino Unido de Gran Bretaña. Por otro lado, los nacionalistas siempre apostamos a la defensa del interés nacional, sobre todo desde la malvinización, porque Malvinas es mucho más que Malvinas. Malvinas es aquella causa que ha podido y puede en el futuro terminar de unir a todos los argentinos. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, te pedimos que le des like y lo compartas con tus amigos, tu familia, el kiosquero de la esquina o el taxista. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. También déjanos tu comentario y opinión acá abajo en el video, y si te gustó lo que hacemos, si querés ayudarnos a que siga siendo posible, te dejamos nuestra cuenta de banco y de Patreon para que puedas hacernos tu donativo, que por más mínimo que sea, nos ayuda un montonazo. Nos vemos en el próximo programa de Nueva Argentina.